¿No? Entonces vamos a iniciar. A continuar el debate en particular. Sí. El orden del día, entonces vamos a darle la bienvenida al subsecretario de Energía, a los asesores del Ministerio de Energía, y tenemos dos proyectos, geotermia y eficiencia energética. Esa minuta está mala. ¿Cuál? Esta minuta. Ahí está. Ya. Continuar en particular. Subsecretario, le ofrezco la palabra, así que viene, porque nosotros, primero avancemos en geotermia, que habíamos quedado con algunas cosas pendientes y entiendo de que vienen algunas otras nuevas redacciones. Diputado Juan Luis Castro. Esta oportunidad, así que yo voy a respetar ese compromiso que Perfecto. hicimos con él específicamente para efecto de esta votación. Qué bien Voy a habla de usted, participar. diputado. Quiero dejar constancia de esos hechos para... En esto. Ahora sí, subsecretario. Gracias, presidenta. Efectivamente, en la comisión de la semana pasada avanzamos bastante en el proyecto que perfecciona la ley 19.657 sobre concesión de geotermia, y quedó pendiente un artículo principalmente, que es el artículo 27, en el cual los equipos técnicos estuvieron trabajando hasta hace pocos minutos, y tenemos una propuesta de acuerdo que entiendo que está presentada como indicación en estos minutos. Yo tengo. Aquí lo- Lo siento. No sé solamente- si quieren que... ¿Podemos que explicarla pueda si quiere el tener detalle? una ¿Sacamos impresión. fotocopia? ¿O sacamos fotocopia? ¿Quiere fotocopia? Eso estoy preguntando. ¿Sí? Mientras, podemos explicarle si quiere el detalle Ya. de la indicación. Ambas son indicaciones. Principalmente las modificaciones son el inciso cuarto, el inciso penúltimo y el inciso final, que precisa que el agua que se reinyecta no se considera agua escurrida, eso en el inciso cuarto, y el inciso final señala que, no obstante las reglas del artículo 27, todo lo demás rige las normas del Código de Agua. Esa clarificación. Sí, señor Gómez. Juan Ignacio. Bueno, efectivamente, como señalábamos la sesión anterior, hubo una muy buena aproximación respecto a lo que era el régimen vigente de agua en materia del concesionario geotérmico. Y hubo un acuerdo muy transversal en que el régimen vigente era un régimen de suyo generoso con el concesionario geotérmico, que decidimos, ¿no es cierto?, en conjunto con la comisión, poder trabajar en mayor profundidad. Hicimos un trabajo al respecto con la Dirección General de Aguas, también con los asesores de todos los parlamentarios, y como señalaba el subsecretario, finalmente salió una propuesta que, bueno, modifica varios aspectos del régimen actual, que lo asemeja mucho, lo restringe mucho más, y como señalaba el subsecretario, dejamos dicho una cosa que vemos que es bien valiosa, ¿no? Que básicamente es decir, el régimen especial que contempla la ley es para lo que dice la ley: adquisición del derecho, utilización del derecho, condiciones de informar el derecho, caducidad del derecho, pero en todo lo demás rige las normas generales del derecho de agua. A ese respecto quisimos ser expresos también, y uno de los acuerdos fue dejar mencionado expresamente, ¿no es cierto?, que al agua que es alumbrada le es aplicable el régimen de las aguas subterráneas, con las limitaciones que establece el Código de Agua a ese efecto, y además también, ¿no es cierto?, junto con todas las reglas del Código de Agua, aquellas reglas, algunas, ¿no es cierto?, algunas reglas también del título 10 del Código de Agua que dicen relación con protección de los caudales, efectivamente, que implican atribución, y son atribuciones que tiene la Dirección General de Agua para cuando hay riesgo de sustentabilidad del acuífero, etcétera, poder restringir los derechos de manera intensa. Nosotros creemos que es una redacción bastante razonable, que no innova, que no genera un régimen distinto de lo que existe, pero tiene también la virtud de, primero, haber restringido sustantivamente un régimen que era muy provechoso, innecesariamente provechoso para el concesionario geotérmico,
Y por otra parte, dejar bien expreso cuáles son los puntos, ¿no? O sea, el punto central de que se le aplican todas las reglas del régimen de agua general. Palabra, están en camino las indicaciones. Pero lo tiene el subsecretario. Yo tampoco lo tengo en mi poder. Acá hay otro. ¿Puedo leer en voz alta, si gusta? Bueno. La indicación sustituye el artículo 27, entonces. Ya. Artículo 27 quedaría de la siguiente forma. El titular de la concesión de energía geotérmica tiene, por el solo Ministerio de la Ley y en la medida necesaria para el ejercicio de la concesión, el derecho de aprovechamiento consultivo y de ejercicio continuo de las aguas subterráneas alumbradas en los trabajos de exploración o de explotación, en la medida en que tales aguas sean necesarias para los trabajos de exploración y explotación, de conformidad al artículo 62 del Código de Agua. De conformidad al artículo 62 del Código de Agua, la Dirección General de Aguas podrá, cuando la explotación de aguas subterráneas por algunos usuarios afectare la sustentabilidad del acuífero u ocasionare perjuicios a los otros titulares de derecho, establecer la reducción temporal del ejercicio de los derechos de aprovechamiento a prorrata de ellos mediante resolución fundada. Este derecho de aprovechamiento es inherente a la concesión de energía geotérmica y se extinguirá con esta. Inciso segundo. Dentro del plazo de 90 días corridos, contado desde el alumbramiento de las aguas subterráneas, el concesionario de energía geotérmica deberá informar a la Dirección General de Agua y a la Superintendencia de Electricidad y Combustible tal hecho. Dicha información deberá contener la ubicación del punto de captación, las características técnicas de la extracción, los caudales extraídos, las actividades que justifiquen dicho aprovechamiento y los caudales sobrantes que no fuesen empleados de haberlos. El incumplimiento de la obligación de informar el alumbramiento hará caducar el derecho otorgado en el inciso precedente por el solo Ministerio de la Ley. Inciso tercero. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 del Código de Aguas, la Dirección General de Aguas podrá exigir la transmisión de la información que se obtenga desde los puntos de captación y restitución en la forma, plazo y condiciones técnicas establecidas en la resolución fundada que se dicte el efecto. Al cuarto, las aguas que provengan del ejercicio de la concesión de energía geotérmica, a que se refiere el inciso primero, en los casos de que no sean reinyectadas en la misma fuente de la cual se extrajeron, sino que sean abandonadas a un cauce natural, estarán sujetas a las disposiciones del Código de Aguas y, en su caso, a las normas que regulen el vertimiento de materiales contaminantes a dichos cauces. Inciso final. En todo aquello que no sea incompatible con este artículo, regirán las disposiciones del Código de Agua que fueren pertinentes, tales como el párrafo tercero del título sexto del Código de Agua, relativa a las aguas subterráneas y los artículos 129 bis 2 y 129 bis 3. Asimismo, para la utilización de aguas distintas a las referidas en el inciso primero de este artículo, se estará a lo dispuesto en el Código de Agua y demás normativa aplicable. Terminada la lectura, presidente. Ofrezco la palabra. ¿Hay alguna duda? No sé si quieren que el Ejecutivo aclare alguna parte de la indicación completa. ¿No? Diputado Pablo Vidal y luego el diputado Nicolás Noma. Sí. Básicamente, respecto a lo que dicen los últimos dos párrafos, si nos puede precisar cuáles serían esas consideraciones respecto al Código de Agua, como en fondo, ¿qué es lo que operaría? ¿Qué es lo que tiene el título sexto? Sí. Entregaron dos indicaciones. Una es... sí, esta me ok. Es la indicación más larga. ¿Quién? Pero si está Esta para esta, para el artículo 27. No, pues porque no alcanzaron. Por eso no están pidiendo a nosotros. Sí hubo una discusión previa, por cierto, diputado Gaona, donde estuvimos revisando algunas precisiones, también que fuera acorde a la postura del Ejecutivo con respecto al proyecto de ley, y la verdad es que salvamos algunos puntos remitiéndonos al Código de Agua, y así podíamos dejar fuera lo que en algún minuto también observamos a propósito de incluirlos al sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Se recuerda? Sí. Eso, como ya está explícito en la 19.300,
hicimos algo similar, pero remitiéndonos también a ciertos cuidados y precauciones de los caudales, de la sustentabilidad del recurso, de la reinyección, ¿no es cierto?, al código de agua vigente, porque también este podría eventualmente modificarse, entonces no quisimos también innovar en ese sentido. Subsecretario, perdón, el diputado Vidal había hecho una consulta. Ya. Presidenta, por su intermedio al diputado Vidal. El párrafo 3 del título sexto del libro primero del Código de Aguas, que habla respecto de la explotación del agua subterránea, tiene un conjunto de normas dentro de las cuales, bueno, hay algunas que respecto de la hipótesis de hecho que plantean, se refieren a quien busca las aguas, que no es el caso de la hipótesis que tiene el artículo 26 de la Ley de Geotermia, que es el agua hallada. Sin embargo, tiene normas que son interesantes, digamos, de traer a colación. Por ejemplo, el artículo 62, que está citado también en los primeros incisos del artículo 26 que se propone, ¿no es cierto?, refiere a la atribución de la DGA de suspender, de reducir o suspender los derechos de agua cuando hayan afectaciones a los acuíferos o derechos de terceros. El mismo artículo 63, ¿no es cierto?, perdón, el artículo 68, efectivamente, también puede exigir la mantención de sistemas de información, que son información en línea, digamos, continua. El artículo... el párrafo 3 del título 6, eso es como lo último. O sea, básicamente son esas normas las que son más aplicables a este caso. Las otras tienen que ir con restricciones en caso que se quieran pedir derechos de agua, ¿no? Y bueno, mencionamos solamente ese párrafo porque nos parecía importante para aclarar que estas son aguas subterráneas, digamos, cosa que no quedara duda de eso. Y también respecto de los artículos 129 bis 2 y 3. El artículo 129 bis 2 dice que la Dirección General de Aguas puede ordenar la inmediata paralización de las obras o labores que se ejecuten en los cauces naturales de aguas corrientes o detenidas que no cuenten con la autorización competente y que pudieran ocasionar perjuicio de terceros, para lo cual podrá requerir el auxilio de la fuerza pública en los términos establecidos en el artículo 138, previa autorización del juez de letras competente. Asimismo, las autorizaciones que otorgue la Dirección General de Aguas refería a modificaciones o a nuevas obras de encauces, que signifique una disminución en la recarga natural de los acuíferos, también va a poder disponer medidas de mitigación apropiadas. El 129 bis 3, a su vez, dice que la DGA puede establecer una red de estaciones de control de calidad, cantidad y niveles de las aguas, tanto superficiales como subterráneas, en cada cuenca u olla hidrográfica, y la información que se obtenga debe ser pública y ser proporcionada a quien la solicite. Entre otras normas, ¿no es cierto? Queremos dejar bien explícito, ¿no?, que en general rige el código, la regla general de agua en lo que sea pertinente, porque estamos hablando también de aguas subterráneas, aguas que no son buscadas, entonces no hace mucho sentido aquellas normas que dicen que no se pueden otorgar permisos de exploración de agua, porque este era un sujeto que estaba perforando para encontrar fluido geotérmico, una anomalía termal, y encontró agua. Y necesitamos también darle una solución a esa persona que conjugue tanto una cuestión fáctica de qué hace esa persona con el agua que empieza a manar, tanto como la protección y la sustentabilidad de los acuíferos y el consumo humano del agua. Está bien. No, una sola pregunta. A ver, es que esto es muy parecido a normas que hemos visto en materia minera. Y tal vez cuando se dio en su minuto, hoy día hace que prácticamente estén en piedra respecto a su mutabilidad versus efectivamente un derecho minero. Y ahí puse el ejemplo de las aguas del minero que fueron modificadas hace poco, que fueron objeto de mucho trámite legislativo respecto al artículo 56 del actual Código de Agua. Esta suerte de que en el proceso de exploración yo hallaba agua y había una suerte de derecho... El agua del minero. Por eso hablaba del agua del minero, no todo lo entendieron, pero está así establecido el artículo 56 de nuestra legislación. Aquí vamos a tener una suerte de consagración de propiedad de las aguas por la vía de quien obtiene efectivamente la concesión, y lo único que hace la remisión es que podrá ver, comillas, lo que establece una suerte de suspensión o reducción temporal del ejercicio de los derechos de aprovechamiento. O sea, en los hechos pasa a ser un derecho pétreo, un derecho que tiene el mismo estatuto, si quiere, de nuestra actual legislación en términos mineros, versus efectivamente un aprovechamiento consultivo o no consultivo, porque tampoco hace la diferencia efectivamente este
artículo del destino de las aguas. Y recordemos que, claro, agua arriba está asociado a calor, generación de energía, pero agua abajo son mismas. Agua subterránea obviamente puede ser aprovechada, por ejemplo, en su cauce ecológico o no ecológico para una determinada comunidad que haga aprovechamiento subterráneo respecto del agua. Una vez que se entregue la concesión por el mandato de este artículo, y ahí la pregunta, a mi juicio, pasa a ser un derecho pétreo incluso respecto del uso, efectivamente, una decisión distinta de la DGA en la materia, salvo lo que dice efectivamente la reducción temporal, vale decir, por un espacio de tiempo calificado. O sea, si el particular que pasa a ser titular de un derecho, efectivamente, en la línea de esta ley, si lo invoca efectivamente la justicia, si es que se le quiere caducar el día de mañana su derecho, eso obviamente es imposible, aún por mandato de nuestros tribunales. Pero entonces, ¿cuál es la observación que le hace la indicación? Una pregunta al Ejecutivo, si es que eventualmente pudiese la DGA no entiende una reducción o la caducidad Ya, perfecto. efectivamente del derecho, que siempre prime, o dejarlo en algún párrafo, obviamente, el destino de uso humano efectivamente de este derecho a la hora que existe una colisión respecto de la concesión que se entrega por mandato de esta ley. Perfecto. ¿Subsecretario? Sí. Es importante la precisión porque en la norma anterior el agua no iba íntimamente vinculada a concesión geotérmica. Aquí, una vez que termina la concesión geotérmica, también se extingue el derecho a aprovechamiento de agua. Por tanto, hay una disociación entre la concesión y está íntimamente vinculado a los derechos por tanto, no podría decir que es un derecho pétreo, sino que está vinculado también a la concesión geotérmica. 100 años, la comunidad. Bueno, no, a ver, yo me refería a pétreo en el sentido de nuestra Constitución del 19. Derechos que se constituyen, no sé si entienden el término del estatuto que implica, y eso sí le da un derecho de propiedad, y eso es pétreo. No me refiero el derecho a la vía, obviamente un derecho pétreo a mi juicio, pero es temporal porque obviamente nosotros fallecemos, pero mientras exista, obviamente es pétreo, o sea, es inamovible, y por la consolidación de este artículo, obviamente se ha consolidado. Claro, una concesión puede durar 50 años, 100 años, tal vez más. Sí, no, pero le establece claramente a la Dirección General de Agua todas las facultades. Solo la reducción temporal. Ese temporal pueden ser 100 años también, ¿no? Pero la reducción, no la caducidad, donde se reduce el caudal. Aquí la palabra importa, es reducción, no eliminación. Pues si quiere puede ser eliminación temporal o caducidad temporal. Quiero solo decir dos cosas. Bueno, lo primero es quizás como volver a reiterar lo que analizaba el diputado Silver, pero que creo que es mejor que lo que había, ¿ya? En el primer inciso, en el último párrafo, dice: este derecho de aprovechamiento es inherente a la concesión de energía térmica y se extinguirá con esta. ¿Ya? Algo que algo que no estaba y que evidentemente da muchas más garantías, que no quede con el derecho, ¿no es cierto?, de aprovechamiento de agua. Y lo segundo era que, el artículo 27, como estaba redactado inicialmente, sí que era bastante complejo, por lo menos para mí, porque era muy abierto, era una redacción también bastante ambigua, y ahí sí que era para una interpretación bastante amplia. Entonces, no sé si es que el Ejecutivo quiera hacer alguna precisión a propósito de esta prevención del diputado Silver. Solamente pedirle a lo emocionante, y no desconozco el rol, si es posible, en el propio artículo, lo vamos a presentar como una indicación separada aquí o en la sala, donde dice: de conformidad al artículo 62 del Código de Aguas, la Dirección General de Aguas podrá, cuando la explotación de aguas subterráneas por algunos usuarios afectare la sustentabilidad del acuífero u ocasionare perjuicios a los otros titulares de derechos, establecer puede ser reducción y o caducidad temporal del ejercicio de los derechos de aprovechamiento a prorrata de ellos. Darle esta facultad Va a seguir a la con el DGA. temporal, ¿no? Es que no tengo problema si es que la DGA con la asume, caducidad nomás. o sea, Ya, hoy perfecto. día
hoy día, bajo el mandato de esta indicación, que entiendo que mejora, innova en términos positivos, el proyecto solamente podría reducir, y además temporalmente, pero que eventualmente pueda haber una suspensión, si se quiere, temporal del ejercicio de la concesión. Yo estoy totalmente de acuerdo Eso, con usted, nada diputado. más. De hecho, si quiere hacer la indicación para hacer la prevención, podemos también votarla. Diputado Gaona y luego el subsecretario. Sí, yo solo me salta una duda. En conformidad al artículo 62 del Código de Agua, la Dirección General podrá, cuando la explotación de agua subterránea afecte y qué sé yo, todo lo demás, reducción temporal del ejercicio. Porque a entrar a hablar de la caducidad del ejercicio ya estamos hablando de caducar, eliminar, terminar con la concesión. Porque la aplicación de esta prerrogativa o facultad de la Dirección General de Agua es cuando hay problemas de sequía, alguna dificultad, pero eso no es eterno ni permanente. Por lo tanto, uno puede plantear la reducción a prorrata del aprovechamiento de esas aguas, pero no caducar, pues. Porque usted puede caducar, usted inmediatamente deja sin el derecho de aprovechamiento a esa persona y no puede terminar con el proyecto geotérmico, aunque al año siguiente se recupere el acuífero. Reducción, yo creo que la reducción puede ser llevada a cero también, pues. Total o parcial. Claro. Subsecretario. Sí, entiendo. No, por lo mismo, pero lo reduces ahí. Pero cuando se recupere, no tiene que hacer todo de nuevo, pues. Redirige al artículo 62 del Código de Aguas, con las atribuciones que hoy día tiene la Dirección General de Agua y las atribuciones... Recordad que la materia que estamos discutiendo aquí es sobre la concesión de energía geotérmica, cómo poder viabilizar la energía geotérmica. Las aprehensiones que existan o las opiniones que existan respecto de las atribuciones que tiene que tener la Dirección General de Aguas pueden ser objeto de discusión en materia que está discutiéndose en el proyecto de Código de Aguas. Pero hoy en día no existe la atribución por parte del Código de Aguas en los términos expresos en que lo tiene señalado o en la forma de redactar que lo señala el diputado. Además, como son atribuciones de la Dirección General de Aguas, serían materias que son iniciativa exclusiva del Ejecutivo si ingresamos ya en ese, porque estaríamos modificando el artículo 62 con atribuciones propias que tiene la Dirección General de Aguas. Y no van tampoco en el tono de lo que habíamos conversado anteriormente a la comisión también. Mire, tenemos dos opciones porque acá también todos los parlamentarios tienen el derecho a ejercer, ¿no es cierto?, sus facultades e ingresar indicaciones, que es como lo que también hemos tenido siempre muy presente en la tramitación de cualquier proyecto de ley en esta comisión. Entonces, sugiero votar la indicación y si es que hay una indicación a la indicación, también que pueda estar sujeta a votación. ¿Les parece? ¿Qué? Pero es que esto va a quedar, pues. Es que es para ahorrarse la lata de hacer una redacción. Tendría yo que entender que él está redactando el artículo 27 completo. Completo con esa parte. Si es así, No, dice al artículo 27, al párrafo primero, supone que, o como usted lo ve... es que esto es una indicación. Es que Claro, es- una indicación o a la indicación Sí. presentada para incluir a partir de la expresión establecer, o sea, la expresión suspensión o reducción. Vamos a entender que su Es la el indicación, texto completo es- más ese párrafo. Sí, Lo determina. sí. Ya. Entonces, ¿hay alguna otra palabra? ¿No? ¿Les parece votar entonces la indicación? Ya. Primero la indicación. Que es la que ha entregado y de autoría de los diputados señor Esteban Velázquez, don Pablo Vidal, señora Chicardini y señora Hernando, que ya leímos. Don Sergio. A favor. Señora Marcela. A favor. Señor Kuchel. A favor. Señor Noman. En contra. Señor Santana. A favor. Señor Silver. A favor. Me lió. Don Esteban. A favor. Es que son... Claro. Claro. La suya es más comprensiva. Tendríamos que votar la suya. Tiene toda la razón. ¿Perdón? Claro, la indicación del señor Silver es más comprensiva, porque tiene el texto idéntico más una frase. Diputado Gaona. Presidenta, estamos votando ya esta indicación. Sí, sí, sí. En segundo término, me parece que la indicación del diputado Silver no es admisible, porque le otorga facultades a la Dirección General de Aguas más allá de lo que establece el hoy día el Código de Agua.
y por lo tanto es facultad privativa del Ejecutivo y no... No, pero aquí se refiere, aquí no modifica ninguna atribución del Ejecutivo. La suya modifica atribuciones del... Es la creación de una norma. No, porque de puesto al artículo... se refiere a la artículo. No, eso sí, que la ley donde podrá, deberá, establecerá. Eso es lo que es el artículo 62 del Código de Agua. Es otra norma del minuto que se No, vota. pero se refiere a una norma que existe y que tanto no está otorgando nuevas facultades ni nuevas atribuciones. Se refiere a una norma que ya existe. Por lo tanto, no es inadmisible. Y por último, en este caso, yo entiendo que la está patrocinando el Ejecutivo. No tiene ¿Puedo pedir el informe de si la ley la patrocina el Ejecutivo? No, está firmada por los diputados que yo señalé. No, pero la podría patrocinar ahora. Bueno, que le ingrese el ministro. No, pero esto para mí no es inadmisible, porque aquí no se incorpora ninguna atribución diferente a las que ya existen en el Código de Agua. ¿Pero cuál es la defensa del Código de Agua? Me refiero que aquí no hay, estoy hablando aquí de la admisibilidad de esta indicación. No, cada conocimiento que la norma la hace suya. A ver, diputados, pero podríamos, si tiene esa posición el diputado Silver, poner en votación primero su indicación. Si usted quiere, sigamos con la tramitación. De igual manera vamos a votar la indicación del diputado Silver. Con la Silver. votación de la indicación del diputado Silver ya no tendría sentido votar esta indicación. Así es. Sería incompatible. ¿Y por qué tendría que ser la indicación del diputado Porque es Silver más votada comprensiva. primero? Porque Es es el más mismo amplia. texto, más... Es lo mismo, pero más amplia. Y en caso de que se rechazara, La verdad se es que votaría yo... Pero Sí. es lo mismo, Y pero si más se amplia, rechaza, yo vuelvo a reclamar aquí la admisibilidad porque le está otorgando una facultad. O sea, es inconstitucional. La inadmisibilidad la declara la ¿Y cómo presidenta. entonces tramitamos la reforma al Código de Agua? Yo de verdad creo que es tremendamente ¿Y el admisible. Código Sanitario? Sí. O sea, desde esa perspectiva que... Sí, pues. Depende de las modificaciones que se realicen. No, yo la declaro admisible. En votación entonces si vamos la... ¿Cómo Porque vamos a ya... hablar todo lo que ya llevamos votando? Lo que pasa es que ¿Qué dice el reglamento al respecto? Una votación en curso. ¿Te la puedes suspender? si hay un error que produce efectos, sí. No, pero yo no he dicho que vamos a cancelar la votación que ya estábamos en trámite. Terminemos la votación y luego votamos la indicación del diputado Silver, para no enredarnos. Sí, señor Esteban Velázquez. A favor. Don Pablo. A favor. Señor sí, me propuse, lo dejé al final porque... Señor Pablo. Ya, abstención. ¿Y la señora Chicardini? A favor. A favor. Está aprobada la indicación por 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1. Aprobada. Vamos a hacer como que yo la tuviera aquí, porque luego me hará llegar el texto. Señor Pardo. Vamos a votar una indicación del señor Silver, de idéntico tenor a esta, pero agregando luego o antes de la frase reducción, no, después de la frase reducción temporal, la caducidad. No, caducidad no era. La reducción y o sea, suspensión temporal. La expresión suspensión también que puede reducir y o suspender. Pero usted me la puede Sí. para poder tenerla más formalmente y que la vuelva a leer el secretario. ¿Usted, diputado, ¿Por qué no se pusieron de acuerdo antes? Lo que pasa es que lo de suspensión modifica, es una atribución que está modificando. No se de acuerdo antes. Yo no tengo problema en que sea reducción de suspensión, pero es inadmisible. No terminó Silver, ¿no? Ya. No, votar en contra. Del mismo tenor, comprensiva de los 5 incisos de la indicación pasada, agregando en el inciso primero, a continuación de la expresión establecer la suspensión y o reducción. La expresión establecer la suspensión y o reducción. Eso es. Señor Gaona.
Presidenta, yo insisto, tal como lo acaba de decir aquí el diputado Silver, agregar esa facultad a la DGA para poder suspender, cuestión que evidentemente es inadmisible. Entiendo que la presidenta está diciendo de que es admisible. Entonces yo creo que no es así, por lo tanto solicito la votación de la admisibilidad primero. Y después de ello, teniendo resultado evidente, podría hacer una reserva de constitucional. Perfecto. Ya, entonces se vota. Reserva, o sea, perdón, la admisibilidad. Ya. Los que votan en contra, votan en contra de la mesa, inadmisible. Quienes votan a favor de A la la declaración de admisibilidad. admisibilidad que ha hecho la presidenta. Señor Gaona. En contra de la admisibilidad. Ya. Señor Hernando. Señor Kuchel. Señor Noman. Señor Santana. Señor Silver. Don Esteban. Don Pablo. Señora Chicardini. Perdón, discúlpeme. Señor Pardo. Señora Chicardini. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 4, 0. Admisible. Admisible la indicación. El diputado, sí, diputado Pardo. Es para el diputado Silver por su intermedio. Yo estoy reemplazando, pero igual no resisto la curiosidad. Entiendo que acá hay un alumbramiento de agua que se puede constituir un derecho bajo ciertas condiciones que pone el inciso primero. Y el inciso segundo dice que se caducará ese derecho si no se informa. ¿Cómo se puede caducar un derecho que no se ha informado y por lo tanto no se ha constituido? Esa es mi pregunta. Ejecutivo, pero obviamente uno de los requisitos que pone este artículo con una suerte de condición sine qua non para el registro, obviamente porque tenemos dos derechos que son informados por autoridades distintas, uno respecto a lo que es la geotermia y el otro respecto de las aguas, es obviamente esta obligación. En materia minera existe lo mismo, por eso puse el ejemplo del artículo 56 de los derechos del minero. Uno, para efectos del código minero, uno tiene un determinado derecho, que es justamente la posibilidad de explorar, por ejemplo, puede alumbrar efectivamente agua, pero si hay un hallazgo tiene que informar a la DGA. Y por eso que es una condición sine qua non que impone efectivamente como una suerte de carga pública respecto de quien tiene esta concesión geotérmica. Eso es por su intermedio. Que si no lo informa y es un alumbramiento no existe como derecho, entiendo. No llegan a ser a la vía del Claro, entonces ¿cómo lo va a caducar si no existe? O sea, yo creo... Está constituido, informado por los requisitos que establece, pero cuando pone en riesgo lo que establece efectivamente la ley, que es justamente cuando pone en riesgo la sustentabilidad de la acuífero. Bueno, pero eso, sí. Comunidades, por ejemplo, que no pueden acceder al vital elemento. En eso estoy de acuerdo y entiendo siempre que además el la idea es que código de tenga agua preferencia, obviamente, lo que dictamine la DGA, que no tiene nada que ver con minería. Mi ronda, yo entiendo que eso está contenido hoy día en las facultades que tiene la DGA, que a lo mejor se pueden reafirmar, digamos, o reiterar, pero entiendo que, por eso, pero el Código de Agua hoy día faculta, en el caso de la reducción a prorrata e incluso otras medidas, o sea, puede suspender la extracción, y está dentro de la facultad de la DGA. Ya. En votación entonces, secretario, la indicación del diputado Silver. Don Jorge Durán. El señor Gaona está viendo la palabra. Diputado Gaona. Este proyecto de ley tiene que ver con concesiones mineras, perdón, concesiones geotérmicas. Aquí estamos incorporando indicaciones que tienen que ver con la propiedad de los derechos de aprovechamiento de agua. Eso es materia propia del Código de Agua, no es propia de este proyecto de ley. Lo único que estamos haciendo con esto es enredar este proyecto de ley que lo que pretende es facilitar la explotación o la exploración de energía geotérmica de baja entalpía. Estamos hablando de calefaccionar las casas, de eso estamos hablando. Sí. Aquí no estamos hablando de sacar miles y miles de litros por segundo para calefaccionar una, no sé, o para hacer una explotación de algún tipo ni nada por el estilo. Por lo tanto, me parece que la indicación del diputado Silver desnaturaliza completamente. O sea, se aleja de la idea matriz del proyecto, además le agrega facultades y atribuciones a un servicio público, cuestión que no es
a pesar de que usted la haya declarado admisible, claramente es inconstitucional. Entonces me parece de que esto no va en el sentido de lo que efectivamente queremos llevar adelante con este proyecto, de que se es estimular la explotación o la producción de climatización de viviendas gracias a la energía de la tierra, energía geotérmica, ya sea por la vía de energía de energía de la tierra o el calor de la tierra o del flujo de agua, que además después se tiene que reinyectar y además que quedó debidamente normado en caso de que se abandone a un cauce determinado esos litros por segundo que puedan salir. Por lo tanto, me parece que tengamos cuidado con esto, porque a veces los cuidados sacristán matan al cura. Lo que están haciendo aquí, con este tipo de indicaciones, es matar el proyecto y que al final vamos a tener un proyecto que pueda ser letra muerta, va a tener tantos obstáculos, tantos problemas, que nadie va a querer hacer la explotación geotérmica de baja entalpía para poder calefaccionar una casa. De eso estamos hablando. Sí. Yo Por solo eso quiero... voto en contra. Sí. Sí, pues, me pidieron la votación. Yo... En contra de la indicación del diputado Silva. Ya. Bueno, pregunté primero al señor Durán. ¿En contra, don Jorge? Señor Gaona. De nuevo. Señor Pardo. Señora Marcela. ¿Cuál, Luis? Señor Kuchel. ¿Qué es la última votación? Don Nicolás. Señor Juan. Don Juan. Señor Silver. No, voto a favor porque, primero, desde la desconfianza de la votación del Senado, que todos conocemos respecto a establecer el derecho, efectivamente, de las aguas, en este caso, y su propiedad. Segundo, porque no hay ningún avance respecto al Código de Agua en esta legislatura. Y tercero, porque claramente lo que tenemos que privilegiar versus una condición geotérmica que está destinada a la calefacción es el consumo humano. Pero si esto de verdad hoy día tampoco está entregado caprichosamente a las redes sociales, ni siquiera a la comunidad, ni un tercero, es la DGA quien va a tener efectivamente la facultad de suspender temporalmente, que ya a mi juicio es una regalía, yo establecería derechamente la caducidad, cuando el propio artículo establece que afectare la sustentabilidad del acuífero, allí donde solamente hoy día tiene facultades de reducción respecto de dicha concesión. Y de cara a mis electores, a quienes respondo, obviamente vamos a privilegiar el derecho humano por sobre un derecho de calefacción, cosas bastante más frívolas, incluso del punto de vista de la explotación efectivamente económica, y de verdad es complejo, obviamente, la posición con que el Ejecutivo llega a la sala respecto de este proyecto, y lo vamos a decir efectivamente en la sala, porque cuando tenemos uno de los países más golpeados por el fenómeno del calentamiento climático, tenemos una escasez hídrica, tenemos una campaña en los medios de comunicación donde se nos llama a cuidar el agua, acá, derechamente, el Ejecutivo toma una opción distinta. Y por tibia incluso que sea esta indicación, obviamente cuesta entender que el Ejecutivo no se allane a cambiar algo tan obvio, efectivamente, como darle la facultad a su propio ministerio a través de la Dirección General de Agua. Además, una suspensión temporal, digo yo, donde sería caducidad. Y como digo, voy a votar a favor, pero también vamos a hacer fuerte, efectivamente, una denuncia respecto a la posición del Ejecutivo en esta materia, que de verdad es vergonzosa. Y como digo, no corresponde a estos tiempos y ojalá, efectivamente, que los chilenos sepan lo que vamos a votar en la sala, allí donde se privilegia un derecho respecto del otro. Gracias, presidente. Señor Velázquez. A favor. Señor Vidal. A favor. Señora Chicardini. A favor. 6 a favor, 5 en contra. Sí. Ninguna abstención. Aprobado. Don Mario, porque agregue mi firma ahí de Ah, la ya. autoría. Ya. Aprobada entonces la indicación del diputado Silva. Pasamos... Los votos son señora Chicardini, señora Marcela, señor Juan Santana, don Gabriel Silver, don Esteban Velázquez y don Pablo Vidal. Diputado Gaona.
Con reserva de constitucionalidad, porque a confesión de parte relevo prueba, lo que acaba de decir el diputado Silver, de que aquí le quiere otorgar una atribución a la Dirección General de Agua, cuestión que no corresponde a una moción parlamentaria, a una indicación parlamentaria. Además, ha cargado sobre el Ejecutivo que no se ha allanado a esta indicación, por lo tanto, requiere del Ejecutivo. O sea, a confesión de parte relevo prueba. O sea, me parece a mí inconcebible que se apruebe una indicación que claramente es inadmisible, que claramente es inconstitucional, que les guste o no les guste, es la Constitución que rige. Y eso hay que respetarlo, eso es lo que usted juró cuando asumió aquí en el Parlamento. Así que, por tanto, presidente, quiero dejar expresa mención de la Reserva de constitucionalidad. Muy bien. Subsecretario. Si bien ya lo mencioné anteriormente, destacar que este es un proyecto que tiene por objeto perfeccionar la ley 19.657 sobre concesiones de geotermia para el desarrollo de proyectos de aprovechamiento somero de energía geotérmica. La Dirección General de Aguas no depende del Ministerio de Energía, como señaló el diputado Silver, depende del Ministerio de... Hablo del Ministerio. Depende del Ministerio de Obras Públicas. Después, estas no son materias que son parte de una... la propiedad de las aguas no son materias que competen a un proyecto de ley sobre concesiones de energía geotérmica. Entendemos que hay proyectos de ley y un tema que es debatido tanto especialmente en el Congreso, un proyecto que está en discusión en el Senado, pero no corresponde modificar la propiedad de las aguas a través de un proyecto que tiene un propósito completamente distinto. Además, lo que hace el articulado en el inciso primero, la indicación presentada por los ejecutivos, hace una remisión al Código de Aguas. Y ahí incorpora dentro de las atribuciones del Código de Agua, busca incorporar dentro de las atribuciones del Código de Agua una obligación que hoy día no corresponde y no es parte de las competencias que hoy día tiene, por tanto tendría problema de constitucionalidad tanto en entregar atribuciones al Código a la Dirección General de Aguas, como además que se escapa la idea matriz del proyecto. Gracias, Presidenta. De nada, subsecretario. Entonces, en votación ahora la otra indicación del artículo 4º transitorio. ¿Qué sucede con las indicaciones 9, 10, 11, 12, 13? Se sienten rechazadas. 14. Se entienden, perdón, rechazadas. Ya. 9, se sienten rechazadas. 9 a 18. Se sienten. 9 a 18 rechazadas por incompatibles. Sí. Pasamos entonces al artículo transitorio. La Secretaría ha recibido una indicación Esta. Ah, esa es la de misma. los diputados señor Esteban Velázquez, Chicardini y Vidal para incorporar un artículo 4º transitorio del siguiente tenor. El Ministerio de Energía deberá informar anualmente los resultados de la implementación, aplicación y efecto de la presente ley, indicando especialmente la cantidad de aprovechamientos someros de energía geotérmica que estuviera inscrito en el registro a que se refiere el artículo 46 de la ley 19.657. Además, deberá informar si es que es necesario efectuar modificación a la normativa legal en caso de estimarse necesario en atención al desarrollo que experimenten los aprovechamientos someros de energía geotérmica. El informe será remitido por el Ministro de Energía a las comisiones de Minería y Energía de la Cámara de Diputados del Senado, a más tardar el último día hábil del año contado de la publicación de esta ley. El informe, además, deberá ser publicado en el sitio web de dicho ministerio. Esa es la indicación. Bueno, es una indicación que se suele incorporar en los proyectos de ley cuando es algo, ¿no es cierto?, una norma legal nueva y es para poder ir evaluando cómo va aplicándose, ¿no es cierto?, en el transcurso del tiempo. ¿Hay alguna observación? En votación entonces, si les parece. Pero denme un segundo porque me faltan algunos diputados. Entonces tengo a don Jorge a favor, señor Pardo no está, señor Gaona a favor, señora Marcela a favor, señor Kuchel a favor, don Nicolás, gracias, muy amable. Don Juan, don Gabriel no está, don Esteban a favor, don Pablo a favor y señora Chicardini A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aprobado entonces con la unanimidad de los diputados presentes. Bueno, señora Presidenta, la Secretaría considera que el artículo, el numeral 19, debe ser conocido por la Comisión de Hacienda, por cuanto el informe financiero realiza la imputación. El artículo 46, el numeral 19, debe ser conocido por la Comisión de Hacienda, por cuanto el informe financiero de la Dirección de Presupuestos señala que el mayor gasto irán a la Superintendencia de Electricidad y Combustible en dos aspectos: en la fiscalización y en la mantención del registro.
Por lo tanto, no hay otros gastos en el proyecto que no sean aquellos destinados a la Superintendencia de Electricidad y Combustible con la nueva, con los nuevos organismos responsables. No sé si hay, presidente, usted tiene la facultad, porque es facultad de la presidenta, no de la comisión, de establecer qué artículos van a la Comisión de Hacienda. La Secretaría recomienda que haya exclusivamente el artículo 46, sin perjuicio del último, de la imputación presupuestaria, que es el transitorio, el tercero transitorio. El 27, secretario, porque está agregando una nueva facultad a la dirección. ¿Qué tiene que ver eso Pero con no tiene Hacienda y gasto. números y plata y financiamiento? No tiene gasto. ¿No? ¿Por qué no? No, yo la verdad es que creo que es solamente el artículo transitorio, y si usted siente que es también el 46. Sí, porque hay imputación en el informe financiero. Sí. Sí, ya. Bueno. Y finalmente, en materia de calificación de las normas, hay un artículo que es orgánico constitucional per se, que es el artículo 43, por cuanto elimina el inciso segundo del artículo 43 original de la Ley de Concesiones de Energía Geotérmica en la página 16, que es una facultad, es una atribución de los tribunales de justicia, de acuerdo al artículo, alguien me corregirá, creo que el 77 de la Constitución. Eso es orgánico constitucional. Esta parte de acá, que se está eliminando. Y cuando se elimina, el Tribunal Constitucional ha señalado que es orgánico constitucional. Ya. Ujú. No sé si hay alguna norma otra orgánica. No, ni de puro calificado tampoco. Eso es todo, presidenta, y hay que determinar quién es el diputado del programa. ¿Alguien voluntariamente quiere informar este proyecto de ley? Entonces que corra la lista. ¿Quién fue el último? ¿Al señor Gaona? No, el señor Gaona fue el último. ¿Podría repetirse? Yo no he informado proyectos inconstitucionales. El señor Kuchel corresponde. Diputado Kuchel. Felicidades.